Eso es bueno. Hermanos, hoy regresamos a la exposición consecutiva que he venido haciendo del libro de Judas. El último mensaje que prediqué fue de la serie. La serie se llama La Invasión. Voy a dar un poquito de trasfondo para aquellos que son nuevos y que no saben de qué estoy hablando. La serie le he llamado la Invasión y está basada en el libro de Judas. El libro de Judas tiene solo 25 versículos. Habla primordialmente acerca de los falsos maestros. Y el último mensaje que prediqué fue en noviembre 27, el cual titulé El carácter de los falsos maestros. Ese fue el sermón número 9 de la serie. Y mi exposición fue basada en el versículo 12. Es decir, que ahora voy a predicar y voy a exponer el versículo 13, porque ahí fue donde me quedé. Pero lo que aprendimos en el versículo 12, en la exposición, fue que los falsos maestros son peligrosos y arrogantes, son escollos ocultos, es decir, esos arrecifes que están por sobre, un poco abajo de la superficie del agua, que no se ve el peligro, pero ahí están. Ese era el punto. Para este punto en la carta, para nosotros no debería de ser muy extraño que Judas use metáfora tras metáfora para referirse y describir las cualidades que forman el carácter de los falsos maestros. Y él dice que son escollos ocultos. Puede verlo usted ahí conmigo en el versículo 12 de Judas. Lo otro que aprendimos es que no tienen nada que ofrecer. Son nubes sin agua. Son nubes sin agua. Uno esperaría que una nube de invierno de agua, como la que nos ha estado dando el Señor en estos últimos días. Pero estos no dan agua, no tienen nada que ofrecer. Tercero, ahí aprendimos también que no hay provisión espiritual en ellos. Pues son árboles sin fruto. Esa es la metáfora que Judas utiliza para describir su condición espiritual. Están muertos espiritualmente. Y hoy estaré exponiendo, como ya dije, Judas 13, que dice así, véalo conmigo. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Ayúdenme a orar. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, en esta mañana, pidiéndote, Señor, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra. Que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento y atesoremos tu palabra para que podamos ser santificados. Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor, a poder entregar tu palabra de manera fiel y clara a tu pueblo que te ama, a tu pueblo que quiere vivir en santidad y que está ansioso de escuchar tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, a escuchar, y no solo a escuchar, sino a hacer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces, mi proposición es esta, de este versículo. Los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia cuentan con muchas cualidades pecaminosas. Hoy estudiaremos dos de estas. Es decir, que son caóticos y desvergonzados y no se puede confiar en ellos como guías espirituales. Mi bosquejo es fácil, solo tengo un punto, el cual es su carácter. Y tengo otros dos puntos donde vamos, o subpuntos, que vamos a ver y estudiar lo caóticos y desvergonzados que son, es decir, olas furiosas, y que no se puede confiar en ellos, porque son estrellas errantes. Entonces, mi primer subpunto, son caóticos y desvergonzados. Judas 13 dice que son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Esa es la primera cláusula de ese versículo. Y en este punto, en la carta, ya lo mencioné, Judas ha utilizado metáfora tras metáfora para describir a los falsos maestros. Quiero que lo vea, especialmente para aquellos que apenas están escuchando esta serie por primera vez.
Véalo ahí conmigo en el versículo 12. En el versículo 12, él les llama a los falsos maestros escollos ocultos. Quiero que vea el peligro que ellos representan. Un escollo oculto, como mencioné, es un arrecife, es un conjunto de piedras por muy abajo de la superficie del agua. Si el marinero no sabe dónde está un arrecife, seguramente va a encallar su barco allí. Y no se va a dar cuenta hasta que sea muy tarde. Así son estos falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Así de peligrosos son. Son un peligro que está escondido, pero es eminente. También en el mismo versículo, Judas les llama nubes sin agua. Véalo ahí conmigo en el versículo 12. Son nubes sin agua. Eso es una contradicción de términos. Porque tú esperas que una nube de invierno te dé agua. Hemos sido testigos, ¿verdad? Estos últimos días aquí en Bakersfield. Cómo las nubes nos han traído suficiente agua, bastante agua. Estos son nubes, pues aparentan ser nubes que traen agua, pero no traen nada. Son maestros que no enseñan. Es una contradicción en términos, porque por naturaleza un maestro lo que hace es enseñar. Eso es lo que su título significa, pero estos son maestros que no enseñan. Son una contradicción. También Judas ahí en el versículo 12 les llama árboles de otoño, para informarnos que estos deberían de dar fruto en su temporada, pero no lo hacen. Es decir, un árbol y cuando llega el tiempo de la temporada, se espera que dé fruto. Todo granjero sabe esto. Pero estos llega la temporada y no dan fruto, porque no tienen nada que dar. Están muertos espiritualmente. 2 veces muertos, dice el versículo 12. Todas estas metáforas apuntan a las cualidades que forman el carácter de los falsos maestros. Y aquí en el versículo 13 usa esta otra metáfora. Les llama olas furiosas del mar, para añadir una cualidad más al carácter de estos falsos maestros. En griego, kumata agria es olas salvajes. Kuma es ola y agria es salvaje. Literalmente esta metáfora apunta a la furia y a la rebeldía de estos falsos maestros. Estos son como animales indómitos, es decir, indomables del mar. No se someten a Dios ni a la iglesia. Acordémonos, hermanos, que ellos se infiltraron en la iglesia. No es que entraron por la puerta, se infiltraron a la iglesia. Judas nos ha venido describiendo estos falsos maestros. Y si mira conmigo ahí en el versículo 4, él ya nos ha hablado de lo indomables que son, de la rebeldía que ellos representan. Versículo 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Judas en este versículo explica cómo los falsos maestros niegan, es decir, contradicen al único soberano Señor Jesucristo. Así de rebeldes son indomables, niegan, se resisten, contradicen a Cristo, mostrando así lo indomables que son. Eso es rebeldía, hermano. Eso es no quererse dejar ser dominado por Dios. Esa no es la característica de un creyente. No es mucho menos la característica de un maestro del Señor. No puede ser así. Ahora aquí en el versículo 13, la palabra olas alude a problemas, tumultos, destrucción. Esta palabra kumata aparece 3 veces más en el Nuevo Testamento y siempre con connotaciones caóticas. Déjeme darle algunos ejemplos. Mateo 8:24 dice, de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Marcos 4:37,
Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. En estas dos ocasiones Jesús calma la tempestad. Mi punto, mi enfoque es que vea lo que representan las olas: problemas, caos, destrucción. En Mateo 14:24 dice, pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. En cada una de estas instancias denota caos, problemas. Esta imagen de las poderosas olas tumultuosas estaba teñida en el primer siglo por el simbolismo mítico del mar como Dios oscuro y demoníaco del caos. Eso era lo que en la cultura judía. Es decir, siempre hemos dicho que es importante para nosotros identificar qué fue lo que los receptores de la carta entendieron cuando escucharon esto. Para ti, para mí puede ser que nunca hemos experimentado el mar. Algunos nunca hemos vivido en el mar. Pero estoy seguro que si alguno de ustedes ha vivido en la playa o cerca de la playa, saben que es un mar impetuoso. Lo saben mejor que los que no hemos estado allí. Ustedes entenderían el lenguaje, la metáfora. Para los que no hemos vivido ahí sería un poco difícil entender esto. Pero para ellos, para los judíos del primer siglo, esto era lo que estaba en sus mentes. Olas furiosas, sinónimo de problemas, sinónimo de caos, sinónimo de destrucción. Es por eso que seguramente la audiencia de Judas, al escuchar esto, esta metáfora, lo que estaban escuchando era, esto es un problema. Estos son caóticos, esto son destrucción. Y esto no son cualquier problema, sino son un problema en especial, está descrito ahí. Es un problema de índole salvaje, indomable. La palabra que describe a estos problemas, en griego es agria, que tiene el sentido de salvaje, violencia, algo que no se puede controlar. Es decir, hermanos, los falsos maestros son y causan problemas y caos que no se pueden controlar. Ni ellos ni sus problemas. Son rebeldes, indómitos, causadores de caos. Nada bueno sale de las olas furiosas del mar. Absolutamente nada bueno. Pero a manera de ilustración y contraste, vea lo que dice Dios cuando declara juicio en contra de su pueblo, que tiene un corazón terco y rebelde, como el de los falsos maestros, cuando le abandonaron a él y a su verdad por la mentira y por otros dioses. La acusación de parte de Dios es que su pueblo no tiembla, en el versículo que voy a leer ahorita, ni le obedecen. Mas, sin embargo, las olas del mar sí lo hacen. Jeremías 5, 22, 23. Si usted lee, para que lo entienda mejor, puede leer incluso desde el versículo 1 de Jeremías 5. Pero en el punto culminante es en Jeremías 22, 23, que dice, ¿no temen? Declara el Señor, ¿no tiemblan delante de mí? Es decir, esta es la pregunta que el Señor le hace a su pueblo, a Israel. ¿No temen? Declara el Señor, ¿no tiemblan delante de mí? Que, escuche esto, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará. ¿Quién no va a traspasar ese límite? El mar. Dios estableció un límite para el mar y el mar no lo va a traspasar. Aunque se agiten las olas, escuche, aunque se agiten las olas, no prevalecerán. Aunque bramen, no pasarán sobre ellas. ¿Sobre cuál? Sobre el límite que ya estableció. Pero este pueblo, escuche el contraste, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se ha desviado y se ha ido. Por muy salvajes que sean las olas del mar, no traspasarán la frontera establecida por Dios. Pero ve el contraste. Los
tercos de corazón. En este caso, regresando a Judas 13, los falsos maestros no se someten. El punto es que si las olas del mar, que son furiosas, se someten a la orden de Dios y los falsos maestros no lo hacen. El ser humano como aplicación no lo hace. El ser humano que tiene capacidad de pensar no se somete a la voluntad de Dios. Ese es el punto. Y las olas del mar no pasan el límite que el Señor les dijo. Se someten. Ese es el punto. ¿Y cuál es el resultado de tal comportamiento de parte de los falsos maestros? Ve ahí conmigo en el versículo 13. La segunda parte de la cláusula. Judas dice que arrojan como espuma su propia vergüenza. La espuma en las orillas de las playas es la evidencia, es el resultado de las olas impetuosas. Alguien puede identificar si la mar ha estado o el mar ha estado bravo, como decimos normalmente, por la espuma que se ve en la orilla de las playas. Así también, metafóricamente hablando, la espuma que arrojan los falsos maestros es la evidencia de sus vidas caóticas y salvajes. ¿Y cuál es esta espuma? Su propia vergüenza. Esa es su espuma. Esta vergüenza apunta a sus obras vergonzosas. La palabra que se traduce como vergüenza del griego asgine denota un comportamiento indecente y vergonzoso. Esta palabra vergüenza apunta a sus acciones vergonzosas. Es más, algunas versiones lo traducen como sus abominaciones. Esta espuma, está diciendo Judas, esta espuma son sus abominaciones, son sus actos abominables. Es decir, sus actos vergonzosos, indecentes, son los que los delatan, son los que los ponen en evidencia de que en realidad son olas furiosas, indomables. La imagen aquí es que la evidencia está a la luz de todos. Ahí están los actos indecentes a la vista de todos, así como la espuma del mar está a la vista de las personas. Y estos no se retractan ni se arrepienten. Acordémonos, hermanos, que Judas ya nos dijo en Judas 4 que estos hombres son impíos. Esta es una condición interna. Alguien que no tiene ni busca la vida piadosa. Alguien que se deleita en su pecado. En el versículo 4 nos dice que son impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Judas los identifica como desvergonzados, pero no es el único que lo hace. Isaías también los identifica de igual manera. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Vean la similitud en el lenguaje, hermanos. Aquí el cieno y el lodo, del cual habla Isaías, apunta a los actos abominables de los impíos. Es increíble ver cómo los autores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hablan el mismo lenguaje. Estoy hablando de Judas y estoy hablando de Isaías, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero es que los dos son teólogos y los dos tienen la misma doctrina. Los dos son teólogos y los dos tienen la misma doctrina. Los dos han entendido a Dios. También el apóstol Pablo, exhortando a los creyentes de Filipos a que anduvieran en su ejemplo, hace una comparación entre los ciudadanos del cielo y los ciudadanos terrenales. Y dice que la gloria de estos últimos, estos ciudadanos terrenales, es su vergüenza, es decir, sus actos vergonzosos.
Es decir, los falsos maestros no se avergüenzan de sus actos de impiedad, que son vergonzosos, sino que se glorían en ellos. Filipenses 3:19 dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Es la misma palabra en griego. La gloria de los impíos está en su vergüenza. Su gloria está en sus actos vergonzosos. Es lo mismo que está diciendo Judas. Si estos fueran verdaderos creyentes y maestros de la palabra, representantes de Cristo, se apartarían de los actos vergonzosos, tal como declara el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, 1 al 2. Dice, por tanto, pues, que tenemos este ministerio, Pablo está hablando del ministerio de la predicación, y eso encaja perfectamente con nuestro contexto. Estamos hablando de falsos maestros. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, dice, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Es la misma palabra en griego que apunta a actos vergonzosos. Pablo, como maestro del Señor, como apóstol del Señor, como pastor del Señor, dice que ha renunciado a lo oculto y a los actos vergonzosos. Eso es lo que hace un maestro bíblico. Eso es lo que hace un verdadero maestro. Renuncia a eso. No se gloría en esos actos vergonzosos. Pero los falsos maestros son acusados. Judas los acusa de que la evidencia es sus actos vergonzosos. Es algo que ellos practican. Es algo que ellos hacen. Así que los falsos maestros son rebeldes, problemáticos, caóticos, y la evidencia de esta realidad son sus actos abominables, su pecado del cual no están arrepentidos. Ciertamente la iglesia siempre ha enfrentado a estas olas furiosas, estos falsos maestros que andan en herejía. Y la verdad es que sería desalentador, hermanos, si pensamos que nuestro Dios no está en control. Pero quiero darle esperanza. El Señor está en control. Siempre lo ha estado. Nunca ha dejado de estar en control. Salmo 89:9 dice, tú dominas la soberbia del mar. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Es decir, el Señor está en control. Es cierto, hoy en día Judas está hablando de los falsos maestros del primer siglo. Pero no es diferente 20 siglos después, hoy en día. Tenemos falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia y que actúan de la misma manera. Siguen siendo olas furiosas, problemáticos, caóticos, desvergonzados. Pero hermanos, no perdamos esperanza, ni perdamos el enfoque. Nuestro Dios tiene control sobre la situación. A pesar de lo violentos que sean, a pesar de lo vergonzosos que sean, el Señor está en control. En su soberano poder, Él controla y tiene bajo dominio a los falsos maestros. Nada está fuera de su soberanía, ni las olas del mar, furiosas e impetuosas. Jesús mismo dijo en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escucha esto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, estemos alertas para identificar a los falsos maestros, pero no nos atemoricemos, pues nuestro gran Dios y Rey ha prometido que su iglesia prevalecerá incluso ante el mismo infierno. Estemos alertas, ese es el objetivo. Por eso se escribió esta carta, para que nosotros podamos identificar a los falsos maestros. Pero no podemos vivir en desesperanza. Nuestro Dios tiene el control. Ahora,
Pasemos a la segunda parte del versículo, ah, donde nos da más descripciones de esos falsos maestros. No son confiables, ese es mi segundo subpunto. No son confiables, son estrellas errantes. Versículo dice, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. La explicación de los falsos maestros de parte de Judas continúa con más metáforas y ahora usa esta frase, estrellas errantes, la cual aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y quiere decir literalmente como planetas trotamundo, es decir, planetas que andan brincando de un lado a otro. Es decir, son errantes, sin dirección fija, andan de un lado a otro. Por lo tanto, hermanos, no se puede confiar en ellos. Estoy hablando de los planetas. No se puede confiar en ellos. Y usted dirá, ¿para qué? ¿Quién confía en los planetas? Bueno, para ti y para mí usamos un mapa el día de hoy. Pero en el primer siglo no tenían Google Maps. Ellos usaban las estrellas como guía para llegar a su destino. Eso es lo que ellos usaban. Los marineros confiaban en eso para hacer sus viajes, para su navegación y para poder así llegar a su destino. Y la razón por la que no se puede confiar, un marinero no pudiera confiar en una estrella errante, es porque no están en el mismo lugar. No se encuentran en el mismo lugar. La razón por la que un marinero confía en una estrella fija, que es lo normal, es porque siempre está en el mismo lugar. Nunca va a cambiar. Siempre está allí. Le va a guiar la dirección que necesita. Pero de manera metafórica, Judas está diciendo, estos falsos maestros no son así. No puedes confiar en ellos. No solo son caóticos, problemáticos, sino no puedes confiar en ellos. Lo que Judas quiere comunicar es que los falsos maestros no llevan o no guían espiritualmente a la gente, porque están teológicamente errados, saltan de herejía en herejía o simplemente no comunican todo el consejo de Dios. Judas también ya nos ha dicho lo errados que los falsos maestros están en cuanto a sus doctrinas y enseñanzas. Escucha esta lista, versículo 4, ahí de Judas. Son libertinos y rebeldes. Versículo 7 al 8. Son sexualmente inmorales, semejantes a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Versículo 8. No se someten a la autoridad de Dios. Versículo 9 y 10. Son blasfemos en cuanto a las cosas espirituales, pues no las entienden. Versículo 11. Siguen el camino de Caín, son ambiciosos como Balaán y rebeldes como Coré. Versículo 12, lo acabamos de ver, son peligrosos, son peligros ocultos, se apacientan a sí mismos, tienen la apariencia de dar, pero no dan nada, son nubes sin agua, no dan fruto cuando deberían de darlo. Y esto es porque están muertos espiritualmente. Todo esto es su error. Es por eso que Judas dice, no se puede confiar en ellos. Son como estrellas errantes. No van a dirigir a la vida piadosa, sino te van a dirigir al error y a la impiedad. Y aquí viene lo interesante. La palabra errante, en griego, planetes, viene de su raíz que plane, que quiere decir error. Por eso se traduce como estrellas errantes. Lo que Judas está tratando de decirnos, o lo que nos está diciendo, mejor dicho, es que ellos viven en un constante error. Y no es un error doctrinal, es un error en cuanto a su concepción de las cosas divinas, en su concepción en cuanto a Dios. Por lo tanto, hermanos, no se puede confiar en ellos. No puedes confiar en los falsos maestros para tu instrucción o dirección espiritual. Si eres guiado por ellos, en alguna medida, seguramente terminarás fuera de rumbo, terminarás perdido. Quiero tomarme el tiempo para ilustrar uno de los errores de los falsos maestros en la iglesia de hoy. Y es el hecho de que los falsos maestros del día de hoy presentan a otro Jesús.
no presentan al Jesús de la Biblia. Un Jesús que es diferente al que aparece en las Escrituras. Los falsos maestros del día de hoy, en su afán por ser culturalmente aceptados, han diluido e incluso cambiado al Cristo que aparece en la Escritura. Para ellos, Jesús, y por implicación Dios, es alguien con quien la humanidad está en buenos términos. Es más, el propósito de la venida de Cristo fue para hacerles una mejor persona. No hay por qué temer a Dios. Él es tu amigo. Él está aquí para ti. Estos falsos maestros nunca presentarían a Jesús emitiendo juicio y condenación. Pero esto simplemente no es cierto. No es verdad. Por ejemplo, el Jesús que ellos han inventado en sus mentes nunca diría lo siguiente. Lucas 12, 4 al 5. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré, escucha lo que Jesús está diciendo, yo les voy a enseñar, yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. Si usted lo está leyendo en su Biblia, puede ver el énfasis, lo enfático que está haciendo Cristo. Sí, les digo, a él teman. Es decir, teman a Dios. Usted no va a escuchar este Cristo, este Jesús, en la boca de los falsos maestros del día de hoy. Es otro Jesús, no es el mismo. Estas son las letras rojas en tu Biblia seguramente. Son las palabras de Jesús, el Jesús verdadero. Esta es una advertencia a toda la humanidad. El verbo teman viene de la raíz en griego phobos, de donde derivamos nosotros la palabra fobia, que quiere decir un temor extremo. Y Jesús en este pasaje les dice, lo dice 3 veces. Ahí en el versículo 5 dice, deben temer. Y luego, teman. Es un imperativo. 2 veces un verbo imperativo. Este es el Jesús de la Biblia. Este es el verdadero Jesús. El que llama a la gente al arrepentimiento, el que dice la verdad. Pero usted no va a escuchar esto de parte de los falsos maestros. Dice, teman a Dios porque Él tiene el poder, es decir, Él tiene la autoridad para arrojarlos al infierno. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona que cuando yo era prestamista, quería contratarme para su compañía y me llamó esta semana tratando de hacer lo mismo y le comenté que ya no hacía yo préstamos y le comentaba que estaba ahora en el ministerio y me dice, wow, qué curioso, yo también soy cristiana. Ah, qué bueno. Dice, sí, soy testigo de Jehová. Oh, qué malo. Lo dije en mi mente. Oh, qué malo. Nos pusimos a platicar, estuvimos conversando y llegamos a un argumento. Y el argumento era que dice, no, nosotros no creemos en el infierno. Y, ¿cómo es posible? Tienes que hacer gimnasia. Mi punto es este. ¿Cómo es posible? Tienes que hacer gimnasia con la escritura para no creer en el infierno. Tienes que ser un falso maestro para no creer en el infierno. Escucha las palabras de Jesús. Dios tiene la autoridad, no solo el poder, este poder no es de capacidad. Eso es evidente, Dios tiene esa capacidad. No, el poder que está hablando aquí Jesús en los versículos que acabo de leer, está hablando de autoridad. Él tiene la autoridad de meter, él mismo, llevar y meter en el infierno a todo aquel que no se arrepiente. Esas son las palabras de Jesús. Ese es el Jesús que no vas a escuchar de los testigos de Jehová. Falsos maestros. Esto nos suena como que la humanidad está en buenos términos con Dios, ¿verdad?
porque no lo está. La razón es porque no es así, eso no es así. Juan 3:18, mira lo que dice. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre o mujer que cree en Cristo, que no cree en Cristo, o mejor dicho, el hombre o mujer que cree en Cristo, primero tuvo que haber temido a Dios. Y esto solo a la luz del conocimiento de la santidad de Dios y el conocimiento de su pecado. Pero si regresamos ahí en el versículo 18, no se trata de que si la persona que no cree, a ver si va a ser condenada. Ese no es el lenguaje. Dice, ya ha sido condenada. Es decir, aquel hombre o mujer que no se arrepiente de sus pecados, según la palabra de Dios, ya ha sido condenada. El veredicto ya está hecho. Lo único que está esperando esa persona es que Dios le quite la vida. Y en ese momento irá al castigo eterno, a la condenación. Esa es la verdad de la Biblia. La verdad que no vas a escuchar de los labios de un falso maestro. El Jesús bíblico llama al arrepentimiento al mundo. Y de no arrepentirse, enfrentarán las consecuencias. Lucas 13, del 1 al 5. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Él les respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Jesús aquí está llamando al arrepentimiento a los discípulos. Ahora, cuando hablamos de discípulos en este contexto, no son necesariamente los 12, sino toda la multitud que le seguía. Y Jesús dice, de no ser así, perecerán en el infierno inevitablemente. Ve el versículo 3 y 5, ahí está el énfasis, lo dice dos veces. El Jesús de los falsos maestros, el Jesús de los falsos maestros presentan a un Cristo que no hace juicio. Pero las escrituras dicen lo contrario. Él mismo llevará a cabo el juicio. Mateo 25, 31 al 46. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Jesús responde en el 39. O en el 40. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda,
apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que ahí quería llegar. El Jesús de los falsos maestros, el Jesús que ellos presentan, no diría tal cosa. Pero escuche las palabras ahí en el versículo 41. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús mismo va a emitir juicio sobre todo aquel que no se arrepiente. Por cierto, este pasaje no está hablando de salvación por obras. Está hablando más bien de los que han sido salvos. Es esas obras buenas que han hecho. Es la evidencia de lo que ya ocurrió en sus corazones de parte de Dios. Hago la aclaración. Y cuando usted termina de leer todo este pasaje, se da cuenta que la evidencia de que estos están siendo condenados es porque no hicieron nada, ninguna de esas buenas obras, no porque las obras les salven, sino porque la condición interna de ellos no les permitía hacer tal cosa. Pues sí pueden ver, hermanos, cómo el Jesús de la Biblia es tan diferente al Jesús que presentan los falsos maestros el día de hoy. Seguimos batallando como iglesia en contra de los falsos maestros. Mucho menos dirían algo como esto. Mucho menos dirían algo como lo que está en Apocalipsis 14, 6 al 10. Ponga atención. No dirían esto. Ellos no dirían esto acerca de Jesús. Pero es verdad. Escucha. Apocalipsis 14, 6 al 10. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. 7 dice, que decía a gran voz, teman a Dios y den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el primer ángel. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es al final de la tribulación. Escuchen, este es el ángel que está proclamando el evangelio. Este ángel no dijo, en su proclamación del evangelio, no dijo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Alguien quiere recibirlo en su corazón? Ese no es el mensaje del evangelio. Nunca lo ha sido. Esta es la evidencia. Este es el mensaje. Este es un ángel predicando el evangelio. ¿Y qué es lo que él dice? Véalo ahí en el versículo 7. Teman a Dios. ¿Sí ve cómo todos los autores bíblicos hablan el mismo lenguaje? Todos los verdaderos maestros hablan el mismo lenguaje. Teman a Dios, es lo que está diciendo. Den a Él gloria, porque el juicio ha llegado. Ese no es mi punto. Entonces, solo una observación. Versículo 8. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y reciben una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado, puro en la copa de su ira. Está hablando de la ira de Dios, castigo eterno. Será atormentado con fuego y azufre, y este es mi punto, delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Aquellos que serán atormentados en el infierno por la eternidad, Cristo mismo estará en su presencia. Cristo será el que esté allí. Vea el lenguaje. En presencia del Cordero recibirán la ira de Dios por la eternidad. Esto es inconcebible para la mente del falso maestro. Para aquel que ha creado un Cristo que no es el bíblico. Nunca van a decir esto. Pero eso es una verdad. Los que estén en el infierno, Jesús mismo va a estar ahí presenciando. Esto es inconcebible para el Jesús que presentan los falsos maestros el día de hoy.
Hermanos, Jeremías 14, 13 al 14, habla acerca del por qué es que los falsos maestros predican lo que predican y hablan lo que hablan. Jeremías 14, 13 al 14. Estos hablan no de acuerdo a las palabras de Dios, sino hablan de acuerdo a sus propias palabras, a sus propios corazones, para ser más exactos. Jeremías 14, 13 al 14 dice: pero yo dije, oh, Señor Dios, los profetas les dicen, no verán espada ni tendrán hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. El falso maestro enseña de las concupiscencias de su propio corazón, de lo que él desea. Es increíble. Yo tengo esta mala costumbre, o buena, no sé todavía. Veo algunas predicaciones de predicadores de aquí del pueblo, de aquí de Bakersfield. Y literalmente hablan lo que quieren hablar. No tienen reverencia por la palabra de Dios. Usan un versículo como trampolín para decir lo que quieren decir, pero no exponen la verdad que yace en la palabra, sino lo que ellos quieren decir. Y lo hacen domingo tras domingo. Hablan de sus propios corazones. Siempre es acerca de ti. Siempre. Tienes una excelente vida o puedes tener una excelente vida. Créele a Dios. Entre esas líneas, esos son sus argumentos. Siempre es acerca de ellos, es acerca de lo que ellos quieren. Siempre es acerca de bienestar, siempre es acerca de dinero, porque eso es lo que está en sus corazones. Eso es, hablan conforme a sus propios corazones, dice Jehová. En este pasaje podemos ver cómo los falsos profetas y maestros estaban dando un mensaje motivador. Eso es lo que estaban haciendo. Si usted le pone atención, eso es lo que están haciendo estos falsos. Aquí en Jeremías, estaban dando un mensaje motivador al pueblo de Dios diciendo, no hay juicio, es decir, no verán espada. Habrá abundancia, Dios quiere prosperarte. Cuando decían, no tendrá hambre o no vendrá hambre, tu mejor vida ahora. Donde aparece ahí en el versículo, sí, sino que les dará paz verdadera en este lugar. ¿Dónde he escuchado ese mensaje antes? ¿Dónde? Oh, ya sé. En los labios de los falsos maestros. Dios tiene un plan maravilloso para ti hoy. Eso es lo que está en la boca de ellos. Dios quiere bendecirte hoy. Vive tu mejor vida hoy. Famoso, el falso maestro Joel Osteen. A lo cual Dios les dice mentirosos. Dios les dice mentirosos. Yo no los he enviado. Ahí está en el versículo 14. Yo no los he enviado. Esta clase de mensajes de parte de los falsos maestros son como ellos. Son erráticos y no apuntan a la dirección correcta. Al contrario, descarrían a la gente de la verdad. Este es el mensaje del Jesús bíblico, el cual los falsos maestros de nuestros días niegan y no predican. ¿Y cuál es su recompensa? Veamos la última parte de Judas 13. Regresemos a Judas. Vaya conmigo ahí a Judas 13. La recompensa para estos es el juicio. Dice ahí el versículo, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre.
Hermanos, Judas, el autor de la carta, está en línea con el maestro de maestros Jesús. Judas habla el mismo idioma de Cristo. Eso lo pone en el lado correcto de la historia. Es decir, Judas es un maestro aprobado por Dios. Los falsos maestros recibirán castigo eterno en el infierno. Esto no es nuevo tampoco. Judas ya nos ha hablado de esto. Ahí en el versículo 6, vaya conmigo, ahí está mismo, es en la misma página. Dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas ya nos había dicho, a manera de comparación, que así como los ángeles que no guardaron el señorío serán guardados en el infierno. Vea el juego de palabras. Ellos no guardaron el señorío, hablando de los ángeles en el versículo 6, y como no guardaron en su señorío, serán guardados. Qué irónico. Serán guardados en el infierno. Aquí Judas, usando una comparación, nos habla de ese juicio. De igual manera, los falsos maestros, por no permanecer o guardar la verdad de Dios, serán guardados en la oscuridad de las tinieblas, la cual ya está apartada para ellos. Y note que no es por un tiempo, sino es por la eternidad. Por la eternidad. Para finalizar, quiero hablar un poco acerca de la teología del pasaje. ¿Qué es lo que este pasaje teológicamente nos dice acerca de los falsos maestros? Y es que los falsos maestros son caóticos, problemáticos. Y una de las evidencias de su falsedad son sus obras vergonzosas e inmorales, de las cuales no se avergüenzan. No se puede confiar en ellos o en su enseñanza para el crecimiento espiritual, pues vienen en un estado o viven en un estado de error. Están en ese estado de error porque niegan las verdades de la Escritura y enseñan lo contrario a la Biblia. Por lo tanto, el seguirlos en cualquier medida te llevará al error y al engaño. Algo que como creyentes estamos llamados a evitar. Nosotros estamos llamados a evitar el error, hermanos, y el engaño. El error y el engaño. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Tenemos que estar alertas y no seguir a los falsos maestros en lo absoluto. Ahora, una nota. Al tratar de identificar a los falsos maestros, porque este es el objetivo. El objetivo es que comiences a identificar a los falsos maestros, o que tengas la habilidad, mejor dicho, de identificar a los falsos maestros. La nota es que no esperes encontrar todas las cualidades que Judas está describiendo en su libro, en su carta. No esperes encontrar todas esas cualidades, sino que un buen indicador para esto, para saber si es un falso maestro, es la predicación de ese hombre. Es la predicación de ese hombre. Y no me refiero a la oratoria, es decir, a la manera de hablar, porque déjame decirte, son muy buenos. Esa es la verdad. Son muy buenos oradores. Saben cómo hablar. Saben cómo hablar mentiras. Entonces, no me refiero a la manera de que ellos enseñan, sino me refiero al contenido. Eso es lo que tienes que examinar. El contenido de su enseñanza. ¿Es bíblico lo que está diciendo? ¿Está torciendo la palabra de Dios o está utilizando la palabra de Dios para decir lo que Él quiere decir? Hermanos, ya sea inconsciente o conscientemente que lo estén haciendo ellos. Eso es irrelevante. El punto es que están torciendo la palabra de Dios. Y ese es un buen indicador para ti y para mí. Algunas aplicaciones. Este conjunto de cualidades que hemos estudiado hasta hoy forman el carácter de una persona.
Y ciertamente todos los creyentes, antes de que el Señor nos salvara, poseíamos cualidades de ese carácter que Judas ha descrito, igual que los falsos maestros. Ahora, como creyentes, el Señor nos ha perdonado por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, es decir, su muerte y su resurrección. Ya somos salvos y no hay nada que pueda cambiar esa verdad. La otra verdad es que cada creyente es santificado por Dios, es decir, experimenta un cambio progresivo, donde a lo largo de su vida va identificando y siendo sensible a sus pecados y se arrepiente de estos. Así que la aplicación hoy es esta. Busca en tu vida a través de la Escritura las cualidades de los falsos maestros que hemos estudiado ahí, y si aún existen en ti, si aún existen estas cualidades allí, arrepiéntete. Abandónalas. No vivas más en ella y busca la santidad. Busca obedecer al Señor. Busca ser fiel a Él, porque Él es fiel. Cuando venimos a Él en arrepentimiento y pedimos pidiéndole perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que examina, si quieres apuntar esto, examínate y ve si hay en ti rebeldía para con Dios y su palabra. Examínate y ve en ti si hay rebeldía para con Dios y su palabra. Si tu vida está caracterizada por el caos, busca, identifica si tu vida está caracterizada por el caos. Si eres problemático, si hay obras vergonzosas que practicas, si hay error doctrinal que has aceptado como verdad de Dios, y de ser así, arrepiéntete y renuncia a la mentira y abraza la verdad. Esposo, eso es para ti. Aplicación para ti. A manera de pregunta, ¿puede tu esposa y tus hijos confiar en que los estás llevando a la sana doctrina? ¿O los estás llevando al error doctrinal? Esposa, este es para ti. Porque cuando no está tu esposo, tú eres la encargada de guiar a tus hijos en el temor del Señor. Al hacerlo, la pregunta para ti es esta: ¿lo estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Lo estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo al error? Esposos cristianos, nosotros tenemos que guiar a nuestras familias. Somos nosotros los responsables. Nosotros somos la línea de defensa. Nosotros somos los que nos encargamos de poner el tono, por así decirlo. Somos nosotros. Dios a nosotros nos va a pedir cuentas. Así que afilemos nuestros sentidos conforme a la palabra de Dios para poder identificar a los falsos maestros. Y si hay algo que ellos practican, alguna cualidad la cual nosotros estemos viviendo ahí, arrepintámonos y pidamos perdón, que Dios, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Oremos. Padre, pedimos ayuda, ayuda del cielo, ayuda que viene de ti, para poder ser ágiles, para poder identificar al falso maestro, que la triste realidad es que abundan en nuestros días. Abundan. Están por todos lados. Ayúdanos a discernir, Señor, entre el error y tu verdad. Ayúdanos, Señor. Queremos ejercitarnos en la piedad, queremos ejercitarnos en el conocimiento de tu palabra para poder ser capaces de identificar el error. Señor, yo te pido que mis hermanos hoy hayan sido edificados y alertados en su propia vida, como lo he sido yo por tu palabra.
que todo esto redunde y resulte en gloria para ti y en santificación para tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús.